Buenos días, comunidad Birnauta. Soy Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que emitimos todos los lunes a las 11 de la mañana por esta multiplataforma Voces por Media Calle. Les doy la más cordial bienvenida hoy, lunes 11 de septiembre del 2022. Y quiero comentarles que este programa lo he titulado El hilo vibrante, rituales artísticos contemporáneos en tiempos convulsos. Y el título se inspira en el nombre de una exposición que recientemente se inauguró el 5 de agosto pasado en los museos del Banco Central, los que están ubicados debajo de la plaza o en la Plaza de la Cultura, y que procura traer en estos tiempos convulsos una propuesta de artística donde nos conectemos o volquemos nuestra mirada otra vez hacia los antiguos rituales ancestrales que nos ayudaban a reconectar a mantener nuestra conexión con el cosmos, con una visión superior. Y precisamente esta exposición se llama El hilo vibrante. Invoca diferentes formas y nuevas propuestas, digamos, de arte plástico, donde se recrea esas diferentes formas en que los seres humanos hemos buscado conectar con la naturaleza y con algo superior a nosotras y nosotros. Esta muestra reúne instalaciones, esculturas, pinturas y video performance, entre otros formatos, de 20 artistas costarricenses. La gran mayoría son inéditas y fueron creadas especialmente para la exposición. Y mientras doy los nombres de los artistas, quiero mostrar algunas de las obras que han compartido las compañeras de los museos del Banco Central. Los artistas que participan en el hilo vibrante son Elia Arce, Adrián Arguedas, Tamara Ábalos, Victoria Cabezas, Javier Calvo, José Díaz, Roberto Guerrero, Mimian Su, Aquiles Jiménez, Lucía Madrid, Priscila Monge, Luis Fernando Quirós, Marton Robinson, Priscila Romero, Emma Segura, Alessandra Sequeira, Carla Solano, Rafael Otón Solís, Giorgio Timi y Dino Urpi. Esos son los artistas que participan en esta muestra. Y la curaduría de esta muestra del hilo vibrante, como les decía, procura mostrar el ancestral nexo entre los seres humanos y el ritual. Y precisamente pues para hablar de estos temas he invitado a la curadora oficial de la muestra, la curadora María José Monge de los museos del Banco Central, y a dos artistas de diferentes generaciones, que se trata de Rafael Otón Solís y Priscila Romero. Voy a hablarles rápidamente de quién es cada uno, porque no todo el mundo pues conoce el área artística del país, así que voy a contarles brevemente quiénes son. María José es doctoranda en el programa de estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento centroamericano de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, y además es máster en antropología y bachiller en historia del arte por la Universidad de Costa Rica. Ella está vinculada al quehacer museístico desde 2002 y ha hecho trabajo curatorial en los museos de arte contemporáneo, en el Museo de Arte Costarricense, y desde el 2013 es la curadora de los museos del Banco Central. Además, ella es Premio Nacional de Cultura Aquileo J. Echeverría en ensayo. Y por su parte, Rafael Otón Solís es educador, estudió educación y también es educación para las artes plásticas. Y su formación como artista plástico es autodidacta. En 1991 y en 1997 obtuvo el premio Aquileo J. Echeverría en artes plásticas, y en 1990 y 91 fue premio Áncora, así como premio de la prensa de la Bienal de Pintura en Cuenca, Ecuador.
Ha expuesto en 27 países de América, Europa, Asia como artista independiente y también es miembro del grupo Bocaracá. Por su parte, Priscila Romero, mi otra invitada, ella es artista visual e investigadora en el campo de la gráfica expandida y las prácticas corporales contemporáneas. Ella compagina su producción artística con la docencia. Es profesora titular de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional desde el 2007 y además es doctora en arte, producción e investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella ha expuesto en Costa Rica, España, El Salvador, Estados Unidos, Francia, China, Hong Kong y Polonia, donde fue galardonada en la Trienal de Grabado de Cracovia. Ellos son mis invitados de esta mañana, así que les doy la más cordial bienvenida a María José, a don Rafael, un momentito, que no, aquí está, casi corta la transmisión, y a Priscila. Muy buenos días y muy bienvenidos. Buenos días. Buenos días, hola. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bueno, María José, vamos a comenzar con vos como curadora de esta obra, de esta gran exposición que me decías que va a estar expuesta hasta agosto del próximo año. Entonces es todo un largo año de exposición y que ocupa los 3 niveles de los museos del Banco Central, tanto la explanada en la Plaza de la Cultura como los 2 subniveles. Y me gustaría saber cómo surgió la idea de este tema y el nombre y qué viene a significar el hilo vibrante. Claro, gracias, Thais. Los proyectos siempre surgen, creo que de la mezcla de una lectura de lo que están haciendo las y los artistas y por supuesto que inquietudes, en este caso, sobre la situación actual. Me encanta lo de el hilo vibrante, rituales artísticos en tiempos convulsos, porque efectivamente por ahí surge el proyecto, surge de una reflexión sobre nuestras sociedades, sobre lo que hacen, digamos, sobre el status quo en este momento histórico y cómo nos sitúa como sujetos y cómo nos invita a relacionarnos los unos con los otros, que siento que esas relaciones cada vez son más limitadas y poco generosas. Y esta premisa, digamos, lleva a pensar en cómo el arte o eso que hoy llamamos arte, históricamente ha cumplido muy diversas funciones, entre ellas una fuerte vinculación con lo ritual desde tiempos ancestrales y a veces pareciera que hoy ya no tanto y error, hoy también. No, entonces, eso nunca se pierde. No, no se pierde. Y el proyecto entonces surge de una lectura que hacemos, en este caso pensando en artistas costarricenses y en cómo sus obras tienen distintas dimensiones de carácter ritual, a veces de forma muy explícita, a veces es más sutil, es menos evidente, a veces tiene que ver con la propia práctica, digamos, ritual de los sujetos, en este caso de los o las creadoras, a veces no, a veces son artistas que solo han representado rituales o que proponen una experiencia artística que en muchos aspectos se puede aproximar a un ritual. Entonces, la expo es muy amplia en términos de enfoque, no es una exposición que esté necesariamente ilustrando rituales o hablando del pasado, por el contrario, está refiriéndose al presente, está refiriéndose a nuestros nexos con el medio ambiente, con otras especies, con los seres humanos, con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestras posibilidades de desarrollo a nivel espiritual, sí, pero también intelectual, emocional. Entonces, creo que es una expo muy compleja en términos de rica, de que tiene demasiadas aristas, todas ellas profundamente emotivas, que creo que es como uno de los elementos interesantes del arte contemporáneo que muchas veces nos da la posibilidad de relacionarnos desde la reflexión, pero no solo una reflexión intelectual, sino también una reflexión que pasa por las emociones, que pasa por lo que sentimos, por lo que experimentamos con los distintos sentidos en nuestro cuerpo, no solo lo visual, también lo olfativo, lo auditivo, lo táctil. Entonces es una exposición pues sí muy, muy rica en su variedad, que como apuntabas está, digamos, la experiencia inicia desde la Plaza de la Cultura, se extiende en el segundo nivel del museo y termina en el tercer nivel, además utilizando espacios que normalmente no usamos en el museo. Creo que eso es un componente especial también de la exhibición,
muchas de las y los artistas invitados decidieron dialogar con la arquitectura del edificio, creando obras espléndidas que nos de alguna manera reactualizan la función arquitectónica misma del edificio. Sí, que siempre es tan imponente. Excelente. Sí. ¿Cuántas obras componen la exposición en total? En total son 38 obras de todos los tipos. Hay escultura de bulto redondo, hay obras de carácter instalativo, hay fotografía, pintura, instalaciones, habrán performances. Bueno, ya hubieron y habrán, porque también tenemos como planeada una oferta muy variada que lo mismo incluye talleres, conversatorios, como más acciones de parte de artistas dentro del edificio y en la Plaza de la Cultura. Interesante. ¿Quiénes hicieron este performance? Carla Solano ya hizo una, tenemos previstos otros con Mimian Su. Con Priscila Romero hay algo muy cercano a un performance que también vamos a tener. Próximamente, el sábado siguiente, tenemos un taller con Otón en la Plaza de la Cultura. Con Alessandra Sequeira tendremos también talleres y bueno, ahí estaremos anunciando en nuestras redes todas las Eso. O sea, todo el mundo. Recordarnos para nuestra audiencia birnauta, que es así como se denomina, ¿cuál es el horario del museo y el costo de entrada? Claro, el horario es de lunes a lunes, nunca cerramos, de 9:15 a 4:30. Las tarifas son diversas, tenemos distintas opciones para estudiantes, para adultos mayores, regulares, los domingos es 2x1 para nacionales, extranjeros es otra tarifa, todo eso lo pueden ver en nuestro sitio. En la web y en las... Les mentiría si les digo que me sé todo ese tarifario, ¿no? Eso es muy... Quita inspiración. Eso ya me trasciende a mí. Y más los números, ¿cómo me cuesta? Ok, perfecto. Bueno, ahora más adelante conversamos algo más de la exposición. Bueno, quería saber cómo fue esa selección de la muestra, cuánto tiempo les tomó prepararlo, desde que surgió la idea, cómo fue esa selección de los artistas, si se hizo una invitación abierta o si fue por invitación, en fin, ese tipo de cosas, porque tenemos muchos artistas plásticos en el país. Sí, bueno, normalmente detrás de una exhibición hay como un trabajo prolongado, silencioso e invisible, que se remonta como a un año, en este caso, de antelación. Y yo lo que pienso es que en ese año se maduraron además impresiones que venían de antes, porque parte de lo que hacemos, quienes hacemos curaduría, es siempre estar como monitoreando lo que están haciendo las personas, tratar de entender sus intereses, sus inquietudes, sus búsquedas, y en función de ese conocimiento previo uno se aproxima a ellos y les dice, estoy pensando en este proyecto y te veo ahí. Entonces, básicamente es así como empieza y cada proceso, yo digo que siempre le digo al equipo del museo que trabajar con arte es trabajar con seres humanos sí o sí, porque aunque sea una colectiva, cada proceso con cada artista es diferente, ¿verdad? Sí. Hay personas que requieren más atención, que requieren más seguimiento, hay personas que lo tienen todo clarísimo y uno más bien tiene que ser como muy prudente, no interferir mucho, hay personas que ameritan como mucho diálogo, mucha visita de taller, inclusive participar en decisiones de cómo se va a terminar de producir la obra, hay otras con las que no, entonces todos los procesos son diferentes. Pero creo que desde esa diferencia, ¿verdad? Es como una relación más, ¿verdad? Aprender a estar con esa persona y a identificar qué tipo de acompañamiento necesita. Entonces, por ejemplo, aprovechando que tenemos aquí a Otón y a Priscila, podría decir que con Otón hay la obra que está en la Plaza de la Cultura es una obra que logísticamente es muy ambiciosa, es un trabajo que Otón ha venido madurando desde hace décadas y que ha tenido varias versiones antes, así que ahí no había mucho que aportar, pero sí en términos de producción, porque la logística de mover 5 toneladas de piedras al centro de San José no es sencilla. Entonces, un poco el acompañamiento iba por ahí en el caso de Otón y en el caso de Priscila, también Priscila viene desarrollando una investigación de la que ella hablará. Yo no me voy a adelantar en ese sentido, lo que quiero decir es que arranca en el 2018
Entonces también es un trabajo muy maduro sobre el que conversamos y a partir de esas conversaciones el trabajo toma ciertas vías que no se habían planteado hasta ahora, que Priscila las contará. Entonces son procesos diferentes, ¿verdad? Claro. Cosas totalmente distintas. Sí. Sí, es que pocas veces tenemos oportunidad de conversar sobre todo lo que significa el proceso productivo y significante, diría Julia Cristeva, de todo lo que es esa, el madurar una obra plástica y una obra contemporánea. Y antes de entrar con Rafael Otón y con Priscila, me gustaría tal vez que nos contaras cómo apreciar el arte plástico contemporáneo, que es una obra, porque mucha gente cuando ve este tipo de corriente artística, ¿verdad?, que es muy actual, instalaciones y demás, el comentario típico es eso, hasta yo lo hago, ¿verdad? Entonces sí, parece fácil, pero vaya usted lo piensa y lo hace y lo madura y todo lo que eso significa. Y yo creo que es una buena oportunidad como para instruir un poquito a nuestras audiencias sobre cómo apreciar y acercarse al arte contemporáneo de una manera bien. Claro, sí, creo que sobre eso tendría que recordar, quizás poner sobre la mesa que todos hemos, de una manera más clara o menos clara, pero alguien nos ha enseñado cierta idea de lo que debe ser el arte. Devolvámonos al kinder y a no salirnos de la rayita, ¿verdad? Ahí Sí, aprendimos típico. cierta idea de lo que era lo bonito, lo bueno, lo talentoso, lo bien hecho, etcétera. Entonces, normalmente con mayor o menor conciencia, venimos cargados de esas ideas y es cierto que al encontrarnos con el arte contemporáneo a veces no calzan esas ideas con lo que estamos Nos viendo. salimos de la rayita. Exacto, exacto. Lo que yo tendría que decirle a las personas es que tengan presente que si nos salimos de la rayita es con intención, es porque hay un propósito, no es un accidente y no es una carencia, porque a veces es ese comentario, ¿verdad? De, es que lo hace tal, está como, es un comentario en el que subyace la idea de la carencia, de aquí falta algo. Entonces, lo primero es eso, partir de la premisa de lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, fue realizado con una intención. Y por otra parte, también lo que yo sugiero es mucha apertura. No se trata, a veces las personas expresan cierta frustración porque dicen, es que yo de esto no sé. Y lo que yo tendría que decirles es, no hay que saber, hay simplemente que permitirse sentir, permitirse experimentar eso que sí es desconocido. Como tantas cosas en la vida son desconocidas, pero porque sea desconocido, porque quizás tenga yo alguna dificultad inicialmente, no significa que no pueda comentar con aquello. Entonces, las dos cosas que estoy diciendo tienen que ver con tirar abajo límites que nos hemos autoimpuesto, exacto, y una vez hecho eso, permitirnos cómo conectar con aquello. También quiero hacer una salvedad, no siempre tiene que gustar, ¿verdad? Porque de niños o de niñas nos enseñan a que tiene que gustar. Muchas veces el propósito de los creadores o de las creadoras no es que guste, no es que agrade, inclusive podría ser que incomode, podría ser que me provoque preguntas o que simplemente me pare los pelitos y me los ponga como de gallina, piel de gallina, ¿verdad? Y a veces sí es cautivante, a veces hermoso. Lo que quiero poner sobre la mesa es la idea de la diversidad. Es una diversidad de experiencias que pasan por nosotros como sujetos y que nos invitan, eso sí, y esa es como una característica crucial, a involucrarnos activamente con aquello. Si nosotros no tenemos esa apertura, esa receptividad y esa disposición, difícilmente va a ocurrir algo, ¿verdad? Es como un concierto, podría dormirme o podría conmoverme, pero tiene que ver con mi predisposición también. Y fuera de eso, es inesperado y creo que eso es lo fascinante. Es tan amplio y tan inesperado que ahí es donde está el chiste. Sí, claro. No, y ver qué le genera a uno, qué reacciones, cómo te habla cada obra. Incluso yo tengo una costumbre y es que a mí me gusta ver este tipo de exposiciones de muchas obras de arte, de diferentes manifestaciones, varias veces, porque cada vez es una lectura diferente. Exacto. Y eso es muy bonito, eso a mí me encanta hacer eso.
Y eso creo que también es muy enriquecedor para quienes crean las obras, ¿verdad? Porque a veces la gente también tiene la propensión a preguntarse, ¿y qué quería decir el artista? Y sí, eso es muy importante, pero lo rico es que hay más que eso. Claro, no es que quiere decir, es que quiere que una sienta, que le llega, ¿verdad? Y eso, bueno, y con este preámbulo, entonces ahora sí vamos con la obra que está inundando una buena parte de la Plaza de la Cultura y es la obra de don Rafael Otón Solís. Así que muy bienvenido y cuéntenos un poco, bueno, de cómo esa idea, cómo se llama esa obra, sobre todo la primera, la que está sobre la explanada, y después nos habla de la segunda, que a mí me pareció también muy impactante, su segunda instalación. Sí, muchas gracias. La obra que está en la Plaza de la Cultura se llama El Silencio, soy como agua que se derrama. El Silencio es un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad y que se encuentra en Osa, que es una zona muy rica en sitios arqueológicos. Cierto. Pero la obra parte de una experiencia que viví hace muchos años, por ahí en 1975, cuando visité por primera vez el Monumento Nacional Guayabo, donde en Santa Rosa de Turrialba. Sí, en Guayabo de Turrialba. Guayabo, sí, a mediados de los 70. Fui con estudiantes del colegio donde trabajaba. Fue la primera vez en mi vida que yo visitaba un sitio arqueológico y fue realmente impresionante. Eso se quedó en mi vida para siempre, esos círculos de piedra, la piedra y esa ciudad metida dentro de una pequeña selva o gran selva. Esa obra permaneció, yo digo que en mi corazón, dentro de mí, durante muchos años. Y no fue sino hasta 1998 que Virginia Pérez Ratón, siendo directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, me invitó a una exposición que se llamó Instalomesótica. Y consistía en una muestra de instalaciones con artistas del mundo y de Costa Rica. Bueno, entonces para ese entonces yo le propuse a Virginia hacer un círculo de piedra, un muro circular y crear un mar de maíz adentro, un océano de maíz. Qué bonito. Y la obra se llamó en ese momento Nosotros los Hombres, que es un libro y un poema de Jorge de Bravo. De Jorge de Bravo, cierto. Sí, para mediados de los 70 yo conocí la obra de Jorge de Bravo. Me iba a San Jerónimo de Moravia a leer a Jorge de Bravo. Aquello todavía era un lugar muy de campo, con muchos campos cultivados, y de ahí nace una obra que es un tríptico que se llama Con Arado de Fuego, que dichosamente hoy día pertenece a Museos del Banco Central. Es una de mis primeras pinturas, pero bueno, le llegué realmente con la madurez que ya yo tenía acumulada, con esta vivencia del sitio arqueológico de Guayabo y de conexión con Jorge de Bravo. El poema dice: hoy es día de arar con arado de fuego las eras del amor y el entusiasmo. Y ese verso, ese poema pequeño y que es grande a la vez, se vuelve enorme y se vuelve hasta el presente. Volviendo a nuestra obra que está en la plaza, esa obra fue evolucionando a través de los años, pero la primera vez que se montó fue en el Museo del Banco Central, un círculo de piedra, un muro con 35 quintales de maíz y rodeada de hojitas de un árbol nativo. Luego esa obra tuvo mucho éxito y fue a dar, por decirlo así, a la segunda Bienal Iberoamericana de Lima. Se montó al aire libre, también era un círculo lleno de maíz. En Lima se utilizaron piedras muy grandes y fue todo un itinerario muy hermoso, como la gente asoció la obra con la cultura inca, el maíz y la piedra, y sucedió algo muy hermoso que a los 3 días, curiosamente, un número que es tan simbólico, los niños de la calle, que eran muchos, porque Lima es una ciudad que en aquel momento muy pobre. Era muy pobre, sí. Y desgraciadamente yo creo que hoy día también es unos abismos, bueno, como América Latina casi toda, con abismos económicos enormes. Los niños de la calle decidieron que eso era la piscina del maíz.
Entonces, aquel altar, el altar de piedra y maíz, muy ligado a la cultura inca, los niños de la calle lo desacralizaron y decidieron tirarse a nadar a la piscina, a nadar y a tomar el sol dentro de la piscina del maíz. Entonces Wow. fue muy bello cómo la gente se apropió de diferentes formas de la obra. Ajá. Bueno, qué interesante. Luego la obra se ha montado 3 veces más en diferentes sitios, pero llega ahora a un lugar extraordinario que es la Plaza de la Cultura. Yo digo que es la mejor galería del mundo, que es la calle, porque ahí son cientos de personas o miles que la van a ver durante un año. Pero una obra en la calle funciona muy diferente a una obra dentro de un museo. Totalmente. Y aquí se dio la situación, pero ya polarizada, de que, por ejemplo, no quiero insistir mucho en este tipo, un tipo, por decirles, no sé el nombre, un tipo hizo un video a su manera y dijo toda clase de vulgaridades de mi persona, no sabe ni quién soy ni cómo me llamo, la agarró contra mí, contra la obra, es increíble el nivel de violencia que hay, tiró pedradas contra la obra, puso el video y resulta que le aparecieron impresionante, 8,000 seguidores. A los 15 días ese video se había multiplicado. Claro, a mí me sirvió, todo el mundo fue a ver la obra. Sobraron. Tal vez no la vieron, pero tal vez en fotos. Pero como a la par de la oscuridad existe la luz, muchos artistas, profesores de universidades, estudiantes de arte, amigos y gente desconocida empezaron a escribir cosas muy lindas, a hacer una lectura muy diferente, asimilarla de una forma muy positiva, y entonces todo se compensó. Y ahí está la obra, ahora tiene una segunda versión. Cuéntenos de esa primera versión y la que tiene ahora. Y también a mí me gustaría saber cómo se la toma la gente. Sí. En el día, digamos, o en la noche también. Sí, la primera versión parte de los círculos de Guayabo, pero claro, ha evolucionado mucho, tanto que ahora tiene otras connotaciones completamente diferentes. El círculo de la plaza tiene 6 metros de diámetro y ahora en la nueva versión llegó a 8 metros, pero no necesariamente de piedra bola del río, que es lo predominante. Y está llena, no como llena de maíz como se hizo antes, sino de piedra cuartilla, sino de piedra ya alterada por la mano del hombre. Pero lo más hermoso aquí es ver el círculo de piedra bola tal como la usaban nuestros ancestros. Nuestros ancestros precolombinos y también como se hizo en muchos países del mundo, porque hay círculos de piedra en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, en África, porque es la representación del universo, ¿verdad? El ser humano siempre asoció esa figura mágica del círculo con el universo, lo cual es muy hermoso. Volviendo aquí a Costa Rica y a nuestra plaza, en la primera versión el círculo está inundado de piedrilla, pero para mí, poéticamente y en arte, esa piedra se convierte en agua. Por eso la obra se llama también Soy como agua que se derrama. Ese círculo es como ojo de agua, de ahí brota la vida y el agua, y se desborda y corre como un río. Inicialmente esa piedrilla corría como un río vertical. Y con los aguaceros caídos también. Sí, con los aguaceros es la mejor versión de la obra. Cuando llueve, es el dios de la lluvia que cae sobre la obra. Es maravilloso. Incluso la obra cambia de color. Se pone casi negra, brillante. Y se siente el agua. Y el agua que escurre. Entonces, el agua es un nuevo elemento de la obra. Pero resulta que la plaza había comprometido, y no lo sabíamos, había comprometido espacios, porque ahí se realizan ferias de esto, de lo otro, y muchas cosas. Entonces había que hacer como un recogimiento de la obra sin perder su esencia, que es el círculo. Entonces, inmediatamente que María José me empezó a hablar, ya yo estaba creando, eso me sucede, es curioso. O sea, recreó la obra. Sí, el círculo no se tocó,
porque es el núcleo, es el ese es el centro leitmotiv de sus instalaciones. el círculo, y casi siempre me piden que haga un círculo, porque el círculo tiene una carga simbólica impresionante y la gente le descubre otros. Entonces, lo que hice fue, ese río que corría en diagonal, como buscando el Teatro Nacional, lo recogí y el río se abre en dos y ahora rodea el círculo y hasta le puse nombre. Es el río Sierpe o el río de la Sierpe, que es una serpiente. Y entonces, como ahora es un río que es una serpiente, exactamente en el sitio donde se abre y se desborda, salen las dos la lengua bífida de la serpiente. Hay serpientes que abren su lengua en dos, y eso se lo hice. Entonces, la instalación tiene ahora nuevas connotaciones. Es interesante. Es el círculo precolombino, pero vamos a quizá lo que más interesa, porque es aquí y ahora. ¿Qué pasa? Hemos contaminado el planeta está incendiado, arde solo, los ríos han sido contaminados, tenemos islas en el mar de plástico, algo pavoroso. Ya hay microplásticos en todos los animales y en nosotros mismos. Sí, todos los animales. Hemos llegado a un nivel de destrucción y de agresión al planeta que en ese círculo esa agua brota y ahora se desborda y esa agua habla y dice, ¿qué estamos haciendo con este planeta? Estamos destruyendo nuestra única casa vital que nos alberga a todos, la estamos destruyendo. Y ese río, ese círculo se abre ahora en agua, se desborda, grita, se vuelve una serpiente que envuelve el círculo y se vuelven muchas cosas que la gente ha descubierto. Entonces, tiene un sentido ahora ecológico, es un aquí y ahora que estamos haciendo. Y ritualístico también. Bueno, y voy a pedirle a Priscila que también nos cuente de su obra y ahora volvemos con usted, Rafael Otón, para que nos cuente de su otra instalación que también es muy, muy impactante. A ver, Priscila, porque veo que son varias obras con las que estás participando, así que contanos de tu propuesta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, es un honor estar acá. Realmente es una obra que se llama Archivo Digital, un memorial de la condición humana, en la que precisamente a raíz de las conversaciones con María José durante todo el proceso de investigación de la curaduría, se me acompañó y digamos que es una especie de una nueva dimensión, una mutación de esa obra que se inició, como bien lo apuntó María José, en el 2018, como parte de mis estudios doctorales, gracias a la idea de crear un sentido de comunidad. Y de ahí parte la dimensión de lo ritual. Entonces, se le atribuye, o yo como autora le doy a la técnica propiamente un sentido de comunidad, ya que confluyen muchas personas de diferentes edades, y esa es la idea, de diferentes edades, más de 20 nacionalidades he podido ir registrando a lo largo del tiempo y más de 500 huellas en las que la persona de alguna forma disuelve su sentido de individualidad, eso que tanto nos carcome en la contemporaneidad, para devenir en un colectivo. Y eso es a través de la réplica o de lo que podría ser una muda de la piel, ¿verdad? Una muda de la piel, lo que eso simboliza para la persona. Entonces, mudar de piel tiene muchísimas atribuciones y metáforas que se le pueden leer, pero desde mi punto de vista es como un desprendimiento de sí. Es de alguna forma abandonar ese statu quo, esa visión y esa lectura hegemónica que hay en torno al cuerpo y a la identidad propia, para devenir en un cuerpo social, en un cuerpo colectivo. Y no solamente a través de la huella, sino a través del fragmento, ¿verdad? Porque estoy haciendo una parte del cuerpo, una parte muy significante, en este caso, como es la huella dactilar, para crear un archivo, y ahí es su nombre, archivo digital, y lo digital es un guiño a la era digital precisamente y a la huella digital, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, en esa acción, las personas lo que hacen es donar a manera de ofrenda, confluir en una acción
que no deja de ser ritual y también desde mi punto de vista como educadora, pues una oportunidad para compartir y comprender diferentes percepciones de lo que puede ser un proceso creativo, un proceso que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que de alguna manera es una obra viva porque precisamente la idea es continuarla a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Entonces lo que se presenta ahora en el museo es una versión del archivo digital Memorial de la Condición Humana, en la que digamos que la parte inédita, en este caso, siempre va a haber desde mi concepción algo inédito, porque siempre van a haber huellas que están retroalimentando y experiencias que están retroalimentando esta pieza instalativa. Pero la parte, digamos, que más que influyó también en las conversaciones con María José fue la parte tridimensional, ¿verdad? La parte de cómo desdoblamos esa huella dactilar en una propuesta en 3 dimensiones en la que no solamente se incorpora el concepto de la piel como muda humana, sino la corteza de la madera o de los árboles, también como para hablar de esa expansión del cuerpo, no solamente del cuerpo humano, sino del cuerpo como un todo. Mundo, exactamente, como un todo, ¿verdad? Y esa conexión que tenemos con la naturaleza. Y yo siempre le digo a la gente cuando me comenta en torno al porqué de la piel, digo que es como la metáfora de un árbol viejo, ¿verdad? Que cuando uno lo ve tiene una corteza llena de cicatrices, de formas, de texturas, que va recopilando los hilos del tiempo, la memoria, ¿verdad? De qué es lo que va aconteciendo. Y de alguna forma yo veo la piel humana y las pieles, las superficies en términos generales, de esa forma, ¿verdad? Como es claro. un registro gráfico, escrito en braille, porque también se despierta un sentido de la sensorialidad y de lo áptico a través del tacto, ¿verdad? Entonces, en esas reuniones que hicimos también, por cierto, en el marco previo a la exposición, en las que se incorporó gran parte del personal del Museo de los Bancos Central para participar en la muda y en el registro colectivo, también se dieron talleres que, como bien dijo María José, los vamos a ir reprogramando a lo largo de la muestra. Ok, muy interesante. Esa propuesta, esa instalación tuya, ¿podrías describirnosla un poco para invitar a la gente a que se anime a ir a verla? Claro que sí. Bueno, esto parte de más de 500 matrices, o sea, moldes de látex que son réplicas de la piel humana. ¿Por qué? Porque evidencian que cada persona lo donó como ofrenda. Entonces, de esas matrices se imprime tanto en su versión bidimensional como tridimensional, y luego hay un cúmulo de dedos, que es el que estoy haciendo referencia, que es el cúmulo tridimensional de los dedos de yeso, que es una de las preguntas que siempre he tenido la oportunidad de dialogar con las personas cuando voy al museo, es ¿de qué está hecho? Es la pregunta clave. Claro. Entonces, por supuesto. ¿Verdad? Porque... Y son dedos índices, ¿verdad? Solamente. No. Son de todos, son en el momento en el que se hace, digamos, el taller de registro dactilar, se le dice a las personas que ellos escojan la parte o el dedo que ellos quieran. Entonces, hay de todos los dedos de la mano, e inclusive dedos amputados o personas que han nacido sin dedos. Entonces, sí, ahí se reúne en este cúmulo una especie de lo que yo llamo como una fosa común. Como una fosa común porque está rodeada de ceniza y tiene esa lectura como del polvo vivimos y al polvo te convertirás, pero también es como un renacer, como un resurgir, como un mudar de piel, como quien dice salir de las cenizas como el ave fénix. Entonces pueden ver miles de dedos tridimensionales que emergen, digamos, de una superficie que refiere también a este contenido de la materialidad de la ceniza. Entonces, cada uno de los materiales que se utilizan, de alguna manera, también refiere a un contenido metafórico y simbólico. Claro. Incluso yo te decía que para mí esa metáfora, cuando lo vi, pensé que parecían balas. Bueno, un puñado de balas. Yo siempre he dicho que detrás de un acabado estético que es bastante, digamos, depurado, que me cuido mucho en la parte técnica, hay un acto muy violento.
terriblemente violento y grotesco, Sí. porque si se quiere ver, puede ser una muda voluntaria o puede ser un desollamiento, Sí, muy fuerte. una pérdida, una amputación, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos amputando? ¿Qué es lo que se está fragmentando? Pues desde mi punto de vista como autora, lo que se está amputando y fragmentando es esa unidad de sentido que representa el cuerpo humano, el cuerpo propio, sobre todo en Occidente, y cómo lo hemos machacado y nos hemos vuelto nosotros los propios artífices y verdugos de nuestra condición. Entonces, lo que intento fragmentar no es el cuerpo propio en sí, sino son esas lecturas hegemónicas relacionadas al cuerpo. Claro, es la simbología que hay alrededor de eso. Exactamente. Eso es lo que estás tratando. Sí, me pareció muy impactante, porque además de que tenés eso, también creo que en tu exposición hay impresiones, ¿verdad? Sí, es un poco el concepto de la gráfica expandida en términos de que el grabado ya no necesariamente desde los años finales de los años 60 y 70 ya no necesariamente está, digamos, ligado al concepto más estricto de la palabra de matriz material con su impronta bidimensional y una edición limitada. En este caso, lo que planteo es que la matriz propiamente, que sería, desde mi lectura, el cuerpo de cada persona, pues se desdobla en una matriz de látex, que es este molde de látex, que al mismo tiempo se desdobla, ¿verdad? Se repliega en esa versión, tanto bidimensional como tridimensional. Y sí, esta gran pared, desde mi lectura, tiene que ver como con una pared, como cuando uno va a los museos, digamos, históricos, memoriales de los caídos, precisamente cuando me dijiste lo de las balas, y conversando con Otón, cuando estábamos en el montaje de la exposición, él se acercó y sin haberle dicho nada, me dijo, esto me remite a Auschwitz, esto me remite a los campos de concentración, y tiene que ver, por supuesto, no necesariamente a un campo de concentración o a un memorial en específico, sino al memorial de los caídos, o sea, de las personas que van desapareciendo, ¿verdad? Claro. Y que de alguna forma representa cada uno de estos dedos para mí como si fueran fotografías tamaño pasaporte, y de hecho el tamaño del papel es el tamaño de lo que sería una tarjeta de identidad, o sea, una cédula. Okay. Y el tipo de papel es un papel Gampi, que es un papel japonés hecho a mano, muy delgado, translúcido, que asemeja la membrana de la piel, y tiene, pues, la ubicación que tienen es privilegiada, ya que justamente está en el paso del conducto de aire y circulación interno de la sala, y eso hace que con el más mínimo movimiento esté constantemente girando, ¿verdad? Entonces, esa parte como de atracción, a mí particularmente me refiere, ya yo desdoblándome de la obra. De la obra, sí, de la creación, sino apreciándola desde afuera. Como desde fuera, que es un ejercicio que hago constantemente, inclusive desde el proceso, porque sin la participación ciudadana no habría obra, desde el punto de vista. Totalmente. A mí me refiere como a esa estática que crea los vellos de la piel, ¿verdad? O cuando uno tiene una reacción sensorial muy fuerte que no puede explicar con palabras, se le paran los pelos. La gente dice, es que se le paran los pelos. De alguna forma yo veo que cuando la gente se acerca tiene reacciones diversas, similares. Todas son absolutamente válidas, pero que el material responda de esta forma cinética a esas, digamos, a esas sensaciones fue una sorpresa realmente linda. Ya yo la había experimentado en otros espacios, pero no con esta magnitud. ¿Y eso donde lo pusiste fue casualidad? O sea, ¿fue producto de todo el proceso de instalación? O sea, fue un accidente, digamos, que te sumó a la obra. No fue accidente. De hecho, bueno, durante el proceso de investigación, como lo apuntó María José, que se extendió a lo largo de más de un año, la obra se fue haciendo, también se fue imprimiendo, y yo le había comentado no solo a María José, sino al equipo del museo, de museografía y demás, pues que en un pequeño formato hicimos pruebas en los que yo les dije, el papel tiene estas características y la forma de ponerlo, que son con alfileres, de estos que se usan para insectos, pues va a dar la sensación de movimiento. Pero como siempre sucede en una instalación, uno tiene, y las demás personas que trabajan con uno,
tenemos una proyección de lo que va a suceder, pero digamos, ese factor sorpresa se da cuando ya estamos in situ, cuando ya se Claro. está. Entonces, para mí fue muy grato y yo creo que fue una cosa que sí se previó, digamos, el espacio, absolutamente, lo conversamos y demás, previendo eso, pero nos sorprendió en positivo. El efecto. El efecto, absolutamente. Claro. Sí, de hecho en las fotos se ve movido el papel, entonces ahí se ve que se logró. Yo veo que son como deditos que atraen a la gente, sí, porque uno pasa y lo llama. Sí, parecen escamas también, por la forma que tiene, o sea, tiene muchas lecturas, a mí me pareció muy, muy interesante. Y a ver, Rafael Otón, cuéntenos también de esa instalación interna que usted tiene ahí con ese, no voy a decir qué es lo que tiene. Usted sí, muchas gracias. Sí, la obra de migrantes y refugiados. Y luego yo le puse también un título terrible que es El naufragio de la esperanza, que es otro título. De primera entrada, cualquier persona podría ver un altar y hasta recordar un altar de iglesia. En alguna medida lo es, pero es un altar de la vida, de la lucha permanente del ser humano. Y me sucedió una cosa interesante, casi inconsciente, porque yo funciono y todos los artistas funcionamos de cosas de las profundidades del alma. Son canales, ustedes son canales. Sí, se me flotó, de mi inconsciente flotó, de que la obra estaba sucediendo en dos tiempos diferentes y en dos sitios diferentes. La primera lectura macro es una ola roja inmensa, es una ola que cae sobre una nave y la destruye, y la destruye la lancha enorme, y quedan los restos flotando sobre el mar. En este momento está la ola roja y las grandes tucas que están en el piso, que son agua, son restos de un naufragio. Que sucedió en el Éxodo, en las épocas de la Biblia, hace 2000 o 3000 años. Está muy lejano, pero existió y se dio con seres humanos. Y en el centro de la instalación, a un tamaño mucho más pequeño, está lo que está sucediendo hoy, aquí y ahora. El naufragio, las barquitas que se vuelcan con cientos a veces de personas, de niños, de mujeres y de hombres, y que muchos de ellos están ahogando en los ríos de América Latina, en el tapón de Darién, en el mar Mediterráneo. Yo lo había centralizado solo en América Latina, pero de hecho que las primeras grandes imágenes, lógico, por los medios de comunicación, que son muy fuertes y ricos, la Deutsche Welle, Televisión Española, es Europa con ese poder de comunicación, lo que hemos estado viendo son cómo se ahogan cientos de personas en el mar Mediterráneo, y los que logran llegar a tierra, a Europa, procedente de África, especialmente. Pero de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Yo lo centralicé en esta instalación en nuestros ríos del tapón de Darién, de Centroamérica, y en el río Bravo, ya frente a Estados Unidos. Entonces, la obra sucede hoy y sucedió hace miles de años. Y sucede con una gran barca que se volcó enorme y barcas pequeñitas que son como joyitas que diseñó un artesano de Corozalito, don Félix Vázquez, a quien hago un homenaje en este momento. Ya él no está. Yo cada vez que iba a Corozalito, que está bien lejos de aquí de San José, le compraba una barca. Y en algún momento, cuando tuve ya 4, una amiga mía de Corozalito, Martita Figueroa, que es una artesana extraordinaria, me dijo: Otón, ¿para qué quiere tantas barcas? Y entonces yo le contesté ya de una vez: voy a hacer una instalación. Esto algún día va a ser una instalación. Y efectivamente. ¿Y a dónde queda Corozalito? Sí, Corozalito es un pequeño paraíso en Nandayure. En Nandayure, cerca de Islita. Es una Sí, porque yo no lo conocía. La primera vez que, bueno, yo sé que tenemos muchísimas playas, pero de esa nunca había oído hablar. Es precioso porque es un valle pequeñísimo, un vallecito con colinas,
y a 2 kilómetros está el mar. Y lo que es maravilloso es que hay un grupo de artesanas y artesanos que fueron educados o canalizados por Loida Pretis. Sí, me imaginé. Allí se está haciendo una artesanía de una calidad y de una raíz de ahí, pero ya es otra cosa. Entonces, claro. qué feliz me siento de hablar de ellos. Y luego, sí, claro. Entonces tiene todas esas montón de barquitos pequeñitos en esa tela roja, que es un rojo sangre. Y que es el mar. Yo sé que es el mar. Qué fuerte, es un mar de sangre, un mar trágico, porque muchos se ahogan y mueren. Entonces, el mar Mediterráneo es una tumba gigantesca, lamentablemente. Y nuestros ríos se están convirtiendo en eso, en esa búsqueda de la esperanza. Yo la llamé el naufragio de la esperanza, pero ahora veo que son los sueños de los seres humanos siempre, llegar es la búsqueda también del paraíso, regresar al paraíso, a un lugar de reencuentro con mi familia, donde vamos a ser felices, es volver a soñar y donde se puede volver a ser familia y personas. Qué fuerte eso que usted nos cuenta. Sí. ¿Qué tamaño tiene esa tela y de qué material es? Sí, muy bien, es un dato muy lindo. Esa tela mide de 12 a 15 metros de largo y como 2 metros 20 de ancho. Y se utilizó, me gusta decirlo, se utilizó por primera vez en la Bienal de Venecia, cuando me invitaron a exponer allá, que es una vez en la vida, ese sueño de 2000. Pueden ser 2 también. Bueno, Dios sabrá, pues yo soy creyente, pero es que es todo un rito y todo un itinerario. Esa tela viajó primero a Venecia y no era un mar, era otra cosa, porque las instalaciones tienen esa connotación hermosa de que las cosas se desdoblan y aparecen significando otras cosas. Otra cosa. Usted va con una idea y después puede salir otra y la gente le da otra también. La gente la carga de nuevos significados. Muy hermoso, sí. De eso se trata, que haya ese intercambio. Las barquitas una mide como 92 centímetros, la grande, y las otras son más pequeñitas. Y es muy lindo este asunto. Son de madera, de árboles caídos, pero madera preciosa. Don Félix recogía troncos, o la gente les llevaba y se los vendía de troncos de árboles caídos, y él las convertía en artesanía de primera calidad. Sí. Bueno, ese dato es muy interesante para ir a ver las barquitas con detenimiento. Sí, tiene toda una historia. Esperemos que no se las lleven, María José. No sucede. No. Porque a mí me encantan las barquitas. Sí, este museo es una caja fuerte. Sí, en efecto. Si no, le cae uno el policía. El guarda. Sí. Claro. Sí, pero no, es que ya como usted me la está pintando, yo quiero una barquita. Si yo voy allá, le trataré de conseguirle una. Bueno, usted me consigue y después yo voy por ella. Vamos a ver. Sí. O tal vez voy a Guanacaste, bueno. Mejor todavía, mejor. Sí, muy interesante. Sí. Bueno, pero no nos contó, o sea, era una instalación en la Bienal de Venecia y después, o sea, es una tela que usted ha usado en varias ocasiones. Sí, la tela es es que vamos a ver, yo fui monaguillo desde los 7 hasta los 12 años en Moravia, y había un verdadero artista que hacía los altares de Semana Santa, y a él le fascinaba usar tela, y usaba unas telas enormes que subían y llegaban detrás del altar. Y el altar de Moravia tiene como 10 metros de altura, sin exagerar. Sí, o sea, hacía instalaciones. Exactamente, él fue mi maestro de instalaciones. Y gracias a mi papá, que me llevó ahí cuando yo tenía de 6 a los 12 años. Entonces yo soy testigo en primera fila de la construcción de Semana Santa. Y muchos años después yo terminé haciendo lo mismo, pero ya con otro nombre. Pero y además sigue siendo un ritual y un altar. Es que es lo mismo. Una vez mi mamá, cuando la gente no quiere encontrar esos enlaces, claro. Mi mamá me dijo, pero es que usted sigue haciendo lo mismo. Yo hago altares desde chiquito. Por supuesto que yo empecé a hacer altares en el barrio. En mi barrio había Semana Santa. Claro, qué bonito. Y había que hacer altares. Y mis primos y mis hermanos
eran los santos. ¡Qué bueno! Yo estoy jugando a lo mismo. A ver, María José, yo creo que vamos a tener que llamar a los primos para que se pongan en el altar de la explanada. Que falta. Sí, para Semana Santa. Bonito, todavía tenemos tiempo. Las cosas que fueron a salir. Eso está buenísimo. No, o sea, eso es resignificar todo eso. Sí, exactamente. Eso, no, Ya en serio, ¿verdad? Es demasiado serio. El arte es debido a muerte. No, sí, es muy serio, pero también tiene una historia muy fascinante y divertida. Viene de niño. Cómo se deconstruye todo eso que uno absorbe y que después se muestra de esa manera. Qué serio. Qué interesante. No, entonces con más ganas hay que invitar al altar de los altares de don Rafael Otón Solís en los museos. Tiene que venir a Costa Rica, va a durar un añito esto. Sí, a ver. Para antojar a la y gente. luego la instalación. La instalación de Priscila, como yo se lo dije a ella, es que es terriblemente bella. Mire, sinceramente, yo estaba llorando por dentro. Es que yo la leí de inmediato, es que es un campo de concentración. Es algo pavoroso y que se sigue dando. Sí. En el mundo hay esclavos y hay de todo, ya lo Hay de todo, es terrible, sí. María José, ¿qué nos querías decir? Porque ya tenemos que ir cerrando, ya nos quedan unos minutitos, no se preocupen. Solo para antojar a las personas. Sí, por favor. Esto que nos acaba de contar Otón, bueno, de alguna manera se devela en la exposición porque junto a la obra de Otón tenemos unas fotos espléndidas de Georgia Teams sobre las procesiones de Semana Santa. Sí. Y esta dimensión material también que comentaba, creo que es uno de los rasgos de la exposición en términos globales, de que tenemos obras, digamos, con un fuerte simbolismo en el manejo de los materiales. No podría yo decir de una obra que esté en exposición que no tenga una historia asociada a la materialidad, a cómo se consiguió ese material, quién lo hizo, qué significa para el artista. Entonces, por eso hablaba de que era multisensorial, porque hay muchas capas y capas y capas de sentido en cada una de las obras. Y ya no me robo un minuto. No, para nada, no estás robando nada. Estás aportando. No, muy interesante. Yo creo que es una exposición que necesita y requiere muchas visitas. Porque para quedarse, yo creo que con una obra diferente, mascullándola, rebobinando, desarrollando, reinterpretando, resignificando. Está muy interesante. Sí, muy linda, muy bella. Sí, no. Es la belleza. Sí. Claro. Los felicito y yo de verdad espero que la gente que nos está viendo ahora y que nos va a ver más tarde, porque yo sé que muchas personas retoman hasta la noche, buscan el video y lo vuelven a ver, pues que se animen y que se den una vueltita por el centro de San José, por favor. Que no es tan peligroso como lo pintan. De hecho, ayer estaba viendo un video de unos salvadoreños que hicieron un recorrido buscando dónde comer en el centro de San José, medianoche. Y es que, claro, El Salvador es un país de un altísimo nivel de violencia y ellos decían que habían policías, que si bien está todo vacío, pero que no se sintieron, todo el mundo les hablaba y los quiso hacer sentir inseguros y se sentían súper seguros. Y yo decía, es que sí, o sea, yo lo sé porque también yo recorrí San José mucho de noche y muy recientemente, así que anímense, por favor, vayan al museo y revisen y échenle un ojo a todas esas obras que nos esperan ahí, que son, ya ven ustedes, a buscar los altares y los campos de concentración y todas las otras interpretaciones, ¿verdad?, que hay alrededor de eso. Así que muchas gracias, Priscila, muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, María José. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor. Bueno, y y a las personas que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Les espero dentro de 8 días en este programa Contravía de Voces por Media Calle. Que tengan una muy bonita semana y que disfruten las fiestas patrias también.